Bueno, retomamos esta jornada jurídica en este viernes debido al éxito de los ponentes y por petición popular. Pues querían ustedes formular una serie de preguntas, así que vamos ahora con el turno de preguntas, con esas conclusiones. Y eso sí, para los que se quedan aquí ahora, sepan que será a las 7:30 cuando los autobuses recojan a todos los congresistas, a todas las personas que ustedes se encuentran aquí, para llevarles a sus hoteles desde la Plaza del Altozano. Después, la recogida de los autobuses dependerá de cada uno de los hoteles en los que ustedes se encuentren, por lo tanto, revisen en su programa de mano. Así que pasamos ahora al turno de preguntas debido a la importancia y a esa petición de los asistentes a la jornada. Muchísimas gracias, María, y sobre todo pedir disculpas si alguien se ha sentido incómodo a efectos de que piense que no se quería responder a las preguntas. Y a efectos de ser ágiles y rápidos, empiezo con la lectura de las mismas sin discriminar. Algunas tienen contestación tan clara y evidente que, salvo mejor criterio, pues directamente, como por ejemplo la primera, ¿cómo hacer valer la preferencia del crédito de comunidad? Problema del allanamiento del ejecutante en una tercería de mejor derecho, ante el artículo 619 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga al tercerista a pagar las 3/5 partes de las costas de ejecución hipotecaria, tercería o declarativo ante el banco. Está claro, salvo mejor criterio, procede el declarativo, y consideramos que la siguiente es legal establecer un coeficiente de actualización anual diferente al IPC para futuros propietarios de instalaciones como gas, etcétera. En principio no hay inconveniente ninguno, pero no sería desproporcionado y podría ser un abuso y podría el nuevo adquiriente anularlo, puesto que no ha sido parte y le afectaría directamente. ¿Es obligado cumplimiento un acuerdo de pertenecer a un conjunto residencial por el titular anterior a un tercero de buena fe a una comunidad de propietarios, la cual tiene cada una su título constitutivo y no se elevó a público dicha pertenencia para que afecte a ese tercero de buena fe que adquiere el inmueble con posterioridad? Nos encontramos con derecho registral, que tiene también una solución rápida y congruente. Se ha firmado y ha prestado por el consentimiento aquella parte que por actos propios se tiene que asumir, se tiene que adoptar los acuerdos que ante notario ha adoptado sin perjuicio que estuviesen inscritos en el registro de la propiedad o no. ¿Hay sentencias que avalen la reclamación de cuotas periódicas en procedimiento verbal? Pues en principio. Sí. Vale, la pregunta es si hay sentencias en juicio verbal de reclamación de cuotas periódicas, ¿no? Es decir, al final sí podemos aplicar, entiendo yo, el 220 de la LEC. Las hay siempre y cuando se trate de cuotas periódicas ya fijadas en la Junta. Es decir, lo que cabe es reclamar aquellas cuotas, sí que ahora mismo no tengo la referencia, pero sí que existen, es decir, porque imagínense, el pago de una derrama, que la comunidad determina que se va a pagar 100 euros durante los próximos 3 años. Al impago de la séptima cuota se puede presentar una demanda de juicio verbal solicitando que, en caso de impago, se vayan actualizando como un pago periódico. En ese caso sí que es posible conforme al 220. No es posible, y no las hay, y bueno, no se deben de encontrar, si se trata de cuotas ordinarias, es decir, cuotas que requieren para ser exigibles su previa liquidación. Se trata de un presupuesto que hay que efectuar cada año y que hay que liquidar. La cuestión sería, ¿y aquellas comunidades donde se pagan cuotas fijas de pagos ordinarios? Bueno, yo creo que ahí es más discutible, porque en realidad en cada junta de cada año en realidad se está liquidando. Yo entiendo que se está liquidando los gastos ordinarios. Ahí se podría liquidar, se podría hablar de una ampliación exclusivamente de ese año, nunca más, nunca, en ningún caso superior a la vigencia de ese presupuesto anual. No sé si con eso más o menos. Propietario que demanda a comunidad y vence en juicio con costas, ¿debe contribuir al pago de las mismas con su coeficiente de participación? El tema está resuelto claramente de que el propietario que vence a la comunidad con costas, pues no procede que se le aplique el coeficiente correspondiente a las mismas. Y sí, es la solución diferente a la indemnización de daños y perjuicios. En la indemnización de daños y perjuicios sí, porque forma parte de su obligación como comunero, no en cuanto a aquel que ha demandado
aquel que ha demandado contra la comunidad y gana no debe pagar esa derrama. La cuestión que podríamos preguntarlos es, ¿y aquel comunero que votó en contra del acuerdo que ha sido impugnado, pero no ha interpuesto la demanda, tiene que pagar esa derrama? Yo entiendo que sí. Es decir, ahí sí que está obligado, no estaría exento porque no ha litigado frente a la comunidad y al final pues se somete al criterio de la mayoría. Si quería haber atacado el acuerdo de la comunidad, tenía que haber impugnado. La siguiente pregunta, ¿qué sucede cuando el coste de eliminación de barreras arquitectónicas no supera las 12 mensualidades por vivienda, pero sí las supera en el caso de las cuotas de locales? ¿Se cumple la norma? ¿Estaría obligados a locales en ese caso? ¿Qué sucede cuando el coste de eliminación de la barrera arquitectónica no supera las 12 mensualidades por vivienda, pero sí las supera en el caso de las cuotas de locales? ¿Se cumple la norma? ¿Estarían obligados los locales en ese caso? Esta es una cuestión que ha sido además discutida en varias ocasiones. Creo que además la ha tocado la profesora González Carrasco, que plantea además precisamente la duda de si se tiene que hacer el cómputo anual por las 12 mensualidades en conjunto de la comunidad de propietarios o se tiene que hacer el cómputo con respecto a las 12 mensualidades de cada uno de los propietarios. Parece que, en principio, el sentido de la norma se habla de 12 mensualidades de gastos comunes, debe entenderse que son de los gastos de todos y, por tanto, que vendría obligado, en función de su cuota de participación, vendría obligado a satisfacerla. ¿Cómo hacer valer la preferencia del crédito de comunidad? Problema del allanamiento del ejecutante en una tercería de mejor derecho ante el artículo 619 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga al tercerista a pagar las 3/5 partes de las costas de ejecución. Tercería o declarativo. Lo hemos visto ya, lo han repetido, sí. Tras la reclamación de una deuda a entidad bancaria titular de la propiedad, solicitan por correo electrónico la siguiente documentación para hacer efectivo el pago. Actas donde se aprueban las cuotas desde que se genera la deuda. CIF comunitario, extracto bancario en el que se refleje y justifique el IBAN de la comunidad, histórico de facturación de agua comunitario desde que se genera la deuda. ¿Estamos en la obligación de aportar toda esa documentación que solicitan para tratar de retrasar el pago? Gracias por su respuesta. Respondo yo, si queréis. Bueno, en principio, toda esa documentación a mí me parece muy correcta que se solicite y se aporte, salvo el tema de los gastos de agua y los gastos de lo último que has comentado, que no sé, eran agua y ¿qué era el otro? Perdón. Bueno, eso sí que es un documento que no tiene por qué aportarse, en cuanto que esos gastos ya están incluidos dentro de los presupuestos que se aprueban y, en definitiva, las cuotas se determinan y se fijan en función de esos presupuestos que se aprueban anualmente por la comunidad. Esa previsión todos ustedes la hacen y la incluyen. Por tanto, los otros sí, evidentemente, los acuerdos para que se sepa en qué se ha aprobado en cada junta y cuáles son los presupuestos para poder hacer los cálculos de la deuda. El CIF es evidente y el tema del IBAN, pues evidentemente si quieren cobrar tienen que aportar esa documentación. La última yo creo que no lo aportaría y el banco seguiría estando obligado al pago. ¿Puede un propietario que tiene un apartamento? Un segundo, yo respecto a eso es lo que sí que les recomiendo. La Agencia Española de Protección de Datos este año ha publicado una guía muy completa respecto a la actuación del administrador de fincas, ¿no? Está muy actualizada, es muy completa, tiene muchos ejemplos y este tema, por ejemplo, se trata respecto a la documentación que puede solicitar un comunero, que puede ser esta o mucha más, ¿no? Es decir, todas las facturas, etcétera. Tiene unas contestaciones muy claras que yo les animo porque entran en la página web y enseguida la encuentran y está muy bien. Además, aquí hay un tema importante porque los adquirentes no tienen derecho a solicitar documentos que son del vendedor, sea un procedimiento de adjudicación en subasta o no. Es decir, un adquirente no puede empezar a decir al administrador de fincas, deme usted las actas de los 2 años o 3 años anteriores. Eso no existe, no es un derecho que existe, con lo cual el adquirente tiene derecho a las futuras actos de comunicación. Lo que tiene que hacer, hay una certificación, hay un saldo, ese saldo tiene que pagarse. Si él no está de acuerdo, pues podrá ejercer las acciones que quiera, pero el saldo es el que se determina y no tiene derecho de información, como se está pidiendo en la pregunta. ¿Puede un propietario que tiene un apartamento en la playa y que lo usa solamente 15 días al año exigir la construcción de una rampa o una plataforma, salvo escaleras, si es minusválido o tiene una familia directa en dichas condiciones? ¿Quién lo tiene que pagar?
Indudablemente sí. El hecho de que se haga un uso exclusivamente residencial no impide a cualquier propietario que reúna los requisitos, las circunstancias del artículo 10.1b, pues que lo pueda solicitar y, en consecuencia, que la comunidad de propietarios tenga que sufragarlo. A la hora de instalar una instalación de recarga de coche eléctrico en una comunidad de vecinos, el Departamento de Industria nos indica que está prohibida la reventa de electricidad, por lo que si el vecino solicita sacar una toma de contrato de electricidad comunitario, se puede poner una cuota fija para tener derecho a recargar desde el contador de la comunidad, pero no se puede poner un contador y cobrar en función de su consumo al propietario, al ser esto reventa de energía. Sí, ese es un tema interesante, además lo he estado comentando con los compañeros de Navarra antes, porque el legislador en este caso fijó la posibilidad de la individualización del gasto y que el coste de la energía eléctrica del vehículo eléctrico fuera a cargo del que lo ha en este caso instalado, porque fíjense ustedes que la redacción del 1715 es que prácticamente sin pedir permiso a la comunidad tengo derecho a la instalación eléctrica prácticamente sin dar cuenta a nadie. Bien, en este caso, como Iberdrola parece ser, o los instaladores de este tipo de instalaciones están haciendo constar que no pueden o no tienen posibilidad de hacer estas instalaciones de aparatos con cargo individual, ni tampoco le dejan a la comunidad que pague ella el gasto de ese servicio eléctrico y luego repita contra, en este caso, el propietario del vehículo, porque la Iberdrola está diciendo que no se puede revender la luz que en este caso se ha pagado por parte de la comunidad. La solución factible que podría caber aquí es el establecimiento de un canon periódico a pactar, en este caso en la comunidad, por el uso de vehículos eléctricos en base al consumo medio anual que pueda existir. Se podría calcular y la solución sería fijar un canon de aquellas personas que instalen un vehículo eléctrico, habida cuenta que Iberdrola no da solución, porque ni le pone el contador individual al adquirente del vehículo, ni te deja a ti cobrar, pagar la comunidad en el cargo general y luego repetir ese importe al comunero. No le da ninguna de las soluciones a la comunidad. Pues la única solución es el establecimiento de un canon periódico fijo a calcular, en este caso, por la comunidad. Es la única solución viable, no sé si... Sí, esto ya depende de, claro, es un problema de las compañías eléctricas y de la legislación interna eléctrica que choca con las previsiones, con una previsión tan bien intencionada como es la del 17.5. La fijación del canon es una posibilidad. Yo creo que también, por ejemplo, establecer ese canon se puede calcular fácilmente por la diferencia entre el consumo del año anterior y el consumo de este año, porque normalmente ustedes saben que el consumo que se suele hacer en un sótano es bastante habitual, suele ser bastante común, es decir, no suele tener grandes oscilaciones, puesto que en definitiva siempre es lo mismo, la puerta de acceso y las luces del edificio. Entonces, fijar un canon pues puede ser. Quizás haya que fijarlo a posteriori para evitar perjuicios de la comunidad, es decir, se instala el punto, cuando se lleve al año siguiente se lleva a cabo la liquidación y se fija en la Junta un canon a pagar por parte del o de los propietarios que lo hayan utilizado. Vamos con otra. En zona de costa, Alicante, por ejemplo, la construcción de una piscina requiere unanimidad o podría considerarse un servicio de interés general y requerir, por tanto, los 3/5. No. Vamos, según la doctrina que yo he leído, la doctrina jurisprudencial, nunca se ha considerado. Precisamente hubo un par de sentencias de la Audiencia Provincial de Córdoba que las puso con una distancia de la misma sección, además. Me parece que hubo una distancia de apenas un año, año y medio entre una y otra. En la primera sí llegó a considerarse un servicio común de interés general, pero finalmente en la segunda pues dijo que se desdecía de lo que había acordado y que siendo es cierto que en Córdoba el verano, pues desde luego hacía casi imprescindible la instalación de una piscina comunitaria, no podía considerarse desde luego como un servicio común de interés general en términos jurídicos que dice la ley, por tanto, acuerdos que se tienen o obras que se tienen que realizar por la comunidad con independencia de que haya mayoría o no. Entonces, parece que el criterio que se vino a seguir en esa materia concreta. También hubo una que era
comprar acciones de un club de estos que había al lado, donde había todo tipo de instalaciones. Y también se resolvió en el mismo sentido en otra sentencia diciendo que eso no se podían considerar servicios comunes de interés general y que por tanto no podían exigirse a la comunidad si no era con las mayorías necesarias. Sí, aquí el legislador en el tema del servicio de interés general plantea un problema, porque el concepto de servicio de interés general es un concepto que se denominamos jurídico indeterminado y que lo suele utilizar mucho el legislador, pero sería mejor en estos temas definir perfectamente a qué servicio se está refiriendo, porque luego plantea el problema de las interpretaciones. El Supremo tiene una sentencia, la conocida sentencia del tema de piscinas, en la que establece que no es un servicio de interés general. No sé si al ponente no le gustaban las piscinas, dijo, oiga, si a mí no me gustan las piscinas, pues no es un servicio de interés general. El caso es que fue una sentencia muy conocida que excluye la piscina como un servicio de interés general. Quizás sería bueno, en esa ley que está el Consejo General de Administradores de Fincas, cuyo presidente está aquí con nosotros, y Salvador, te felicito por esa iniciativa que todos los colegios estáis haciendo para poder llevar a cabo esa importante ley, porque sería mejor definir a qué servicios se está refiriendo más que hablar de servicios de interés general, porque, por ejemplo, claro, cuando se habla de videovigilancia, seguridad, claro, cuando habla de seguridad se refiere no se refiere a temas de robos, sino se refiere a una seguridad estructural. Pero sería mejor definir qué servicio de interés general. La jurisprudencia es lo único que podemos ahora recurrir y piscinas no es servicio de interés general. Yo contestaría la pregunta con una pregunta. ¿Y sería posible formular un pleito donde se declarara el abuso de los 3 comuneros que se oponen a la piscina? Efectivamente, sí. Es decir, eso es posible. Yo creo que en este sentido, es decir, hay que ver el tema de las mayorías como está. Es decir, el legislador ya tiene una finalidad clara, que hay que evitar la unanimidad. Entonces, un tema como la piscina hay que valorar muchas cosas en una zona de costa, ¿no? Es decir, si realmente estaba prevista inicialmente por el promotor y al final no se ejecutó, si realmente hay un espacio en el que se pueda ejecutar sin perjuicio de los demás propietarios, porque claro, el problema de la piscina no es tanto que la pueda ejecutar, sino que es que al que se la colocan justo debajo de su balcón ya no es una cuestión de unanimidad o de 3/5 partes, es que le están creando una servidumbre que es para pegarse un tiro, ¿no? Así que hay que valorar muchas cosas y yo creo que a veces algunos conflictos de estos, porque a mí me preguntaron, porque me venía... Es decir, a mí me consultaron este asunto en una comunidad de propietarios en Valencia muy grande, con 125 propietarios, donde solo hay una persona que se niega a la instalación de la piscina. Vale, evidentemente yo creo que esto es una simple cuestión que, salvo que sea el del primer piso y alegue que es que le va a causar mucho perjuicio, yo creo que esto se gana en cualquier juzgado planteando que la negativa es abusiva. Sí, plantea Gonzalo un tema muy interesante, porque es que la exigencia de la unanimidad todavía en el 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal produce una quiebra en el funcionamiento de las comunidades, al punto que puede venir un moroso el día de la Junta y puede pagar al inicio de la Junta en un acuerdo que requiere unanimidad simplemente para que el acuerdo no se alcance. Como bien plantea mi compañero Gonzalo Sancho, cabe la posibilidad de que la comunidad de propietarios, virtud de un acuerdo por mayoría simple, que saben que se exige por parte de la jurisprudencia del Supremo ante cualquier caso, pueda acordar por mayoría simple ejercer una acción judicial contra el comunero que se haya opuesto a la adopción del acuerdo, y este comunero en la contestación a la demanda debería justificar y probar al juez los motivos por los que ha votado que no. Es un tema interesante, como plantea Gonzalo, muy curioso, y el juez valoraría el alegato de la comunidad de la necesidad de esa instalación que requiere unanimidad como una piscina y por qué se está usted oponiendo, para luego el juez en equidad resolver si admite o no que se construya la piscina. Claro, lo que pasa es que estaba pensando que la Ley 8/2013, la de reestructuración y rehabilitación urbanas, cuando modificó la Ley de Propiedad Horizontal, en la exposición de motivos precisamente aludía a la necesidad de acabar con estas mayorías, con estas minorías dictatoriales. Pero no lo hace. Lo que hizo fue introducir todas estas variables de menores mayorías. Pero claro, no se metió, por ejemplo, en el tema de piscinas. Claro, se mete hasta en lo de coches eléctricos, en lo de los cargadores de los coches eléctricos, se mete en la que hemos visto de ascensores, en las que hemos visto de 3/5, en el establecimiento o supresión de servicios de portería, es decir, en un montón de variables, pero no se metió en esas. Es decir, digamos que estableció un catálogo limitado con distintas mayorías para aquellos acuerdos que en muchas comunidades estaban yéndose al traste porque no se podían adoptar por la dictadura de estos copropietarios que no lo permitían con su voto en contra, pero en cambio no introdujo variables como esta, ¿no? Hombre, es muy interesante eso de una comunidad de 120 solo
solo haya un tío que se oponga y se lo tengan que tragar. Además, es curioso porque te mantiene la unanimidad y dice, no, le quito la unanimidad del 12 y, sin embargo, en el 10.3 empiezo a poner 3/5, pero, caray, sin voto presunto del ausente. Con lo cual, la reforma de la Ley 8/2013, como bien está planteando el compañero César, dice, no, yo quito la unanimidad en muchos temas, porque los derivo al 10.3. Sí, pero si vas al 17.8, en los casos de aprovechamiento individual, que no colectivo, resulta que no hay voto presunto del ausente. Con lo cual, es más difícil sacar 3/5 en Junta que la antigua unanimidad, que simplemente con mayoría simple en la Junta, con que nadie se oponga y luego en los 30 días ningún ausente diga que no, conseguimos más fácilmente un acuerdo por unanimidad que un acuerdo de 3/5 en Junta a la que no te van 3/5 en la vida. El voto presunto no rige en todo. Ahí está. Y sin embargo, en Cataluña tienen una ley muy bien redactada en la que esto no está ocurriendo y opera el voto presunto. El voto presunto, por naturaleza, tiene que permitirse. En el derecho comparado, en ningún Estado... A favor del mayoritario. Claro, a favor de la de la posición mayoritaria que se haya adoptado por los presentes. Claro. Ahí está. Continuamos. Ahora nos llama el propietario para saber el resultado de la Junta y dice no estar de acuerdo con la segunda votación porque ya ha sido de forma coaccionada. Indica que impugnará el acta porque la administradora debería haber informado a los propietarios que si el propietario minusválido demandaba, él pagará toda la obra salvo el importe correspondiente a 12 mensualidades que lo pagaron los otros 5 propietarios que forman la comunidad. ¿Esto puede llegar a ser así? ¿El juzgado no determinará que ante un caso de este tipo el ascensor soluciona el problema de accesibilidad y se paga por coeficiente de los 6 vecinos de ese portal? A ver, es que yo no lo he entendido bien. Ahora nos llama el propietario para saber el resultado de la Junta y dice no estar de acuerdo con la segunda votación. Para empezar, eso no vale. O sea, es que, claro, el propietario que os llama y dice, es que impugno ahora mismo esto. Mire usted, vaya a un despacho de abogado y presenta usted una impugnación de acuerdos de la Junta. Yo creo que esto no, es decir, yo creo que no podemos entrar en un debate con el comunero que llama que quiere impugnar el acta de la Junta. Mire usted, vaya usted a un despacho, pero no podemos entrar en una discusión en este tema. Sí. Porque es que... pues hágala en viva voz. En viva voz, y así mejor. Sí, porque si no es muy larga y no... Voy con otra entonces, ¿no? Vale. ¿Qué quórum se necesita para permitir o consentir la instalación de compresores de climatización, propiedad exclusiva de una vivienda, en la cubierta de teja no transitable del edificio? Bueno, pues a mi entender mayoría simple, es decir, es una instalación de un servicio de climatización que no tiene mayores problemas y el hecho de que se instale sobre un elemento común es un poco la diferencia que he dicho, es decir, una cosa es instalarlo en un elemento común, uso de un elemento común, se puede autorizar por mayoría y otra cosa es que afectara a esa instalación a la estructura, que no es el caso, para la instalación de lo que es un simple aparato de aire acondicionado de carácter externo. Además, eso yo con mayoría simple lo daría por bueno. Otra cosa es que el propietario inmediatamente inferior a la cubierta pueda impugnarlo por serle perjudicial. Sí. Es decir, que me refiero. Y otra cosa también es... Por ruidos. Por ruidos, claro. Sí. Y otra cosa es que afecte, que yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, es decir, que pudiera afectar a la configuración externa porque se viera desde el exterior y entonces volviéramos a la historia, ahora sí de 3/5 partes, pero con el voto no de los presuntos. Con lo cual Sí, es complicado. de todas formas, yo es que todo esto de la configuración exterior es que hay que tenerlo con pinzas. Es decir, porque la configuración exterior es la que es, pero bueno, a lo mejor un edificio que es un Premio Nacional de Arquitectura sí que tiene que tener, pero un edificio que está clonado en un barrio en el que son todos iguales, pues donde uno ha puesto un toldo, donde otro ha puesto el aparato de aire, donde otro ha puesto la antena parabólica, pues decir que a un propietario que eso no es correcto y que o tiene la unanimidad o no puede ponerse el aire acondicionado, pues en fin, Y eso ya se ha pronunciado también el Supremo diciendo que es un agravio comparativo y que no se puede. Es una discriminación decirle a uno que sí y a los 3 años, o sea, no decirle a uno nada y a los 3 años lo hace el vecino de al lado lo mismo y a ese van y le dicen que no lo puede hacer. Eso ya ha dicho el Supremo que no puede ser.
Entonces, perdón, no, simplemente es que hay un criterio en relación a esto de la unanimidad, yo por lo menos, y de la configuración del estado exterior de los edificios que utiliza muchas veces, que es el de un criterio que está en el artículo 3.1 del Código Civil, es decir, la adaptación de la ley, de la norma, de la interpretación de la norma a la realidad social del tiempo en el que se está aplicando. Ahora mismo la instalación de un aparato de aire acondicionado es algo absolutamente natural y normal en todas las ciudades del mundo, como una instalación de una calefacción, de un sistema de calefacción en una ciudad del norte. Pues eso hay que interpretar la norma, hay que interpretarla un poco en esa realidad. Y eso es lo que también influyó mucho para que se modificara la ley y se transformara la tanta unanimidad como se exigía para prácticamente que hacía ingobernable cualquier comunidad de propietarios, se transformara en unas mayorías diferentes, menores y más accesibles de obtener. Los asuntos típicos, además, en que se negaba eso. Sí. Claro. Hay un tema que ha puesto sobre la mesa muy bien Gonzalo antes, y es el tema del consentimiento del propietario afectado. Este es un tema que sabéis que estaba antes en la ley de propiedad horizontal, antes de la reforma de la ley 8/2013, y que curiosamente desaparece del 17.3, porque estaba relacionado con el tema de arrendamiento de elementos comunes. La pregunta es, ¿desaparece la opción ahora de que el propietario afectado por un acuerdo pueda oponerse al mismo? No, la situación se mantiene. Lo que pasa es que el legislador la suprime, esa opción ahora mismo de la ley. Curiosamente, se mantiene, porque saben que el 18.1c establece la posibilidad de la impugnación de acuerdos cuando no tenga yo la obligación jurídica de soportarlo. Quiero decir que se mantiene la legitimación. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos temas en que puede haber alguien afectado por la adopción del acuerdo? Se recomienda, en estos casos, que en la convocatoria se establezca un plazo preclusivo, en virtud del cual se puede decir que si se valora o estima que un acuerdo puede haber un propietario que se considera afectado, establecer una coletilla en el orden del día que se concede un plazo de X días antes del inicio de la Junta para manifestar por escrito cuáles son las consideraciones por las que algún comunero considera que un determinado punto en el orden del día le afecta y que pueda aportar el día de la Junta aquellas pruebas en virtud de las cuales se está afectado por la adopción del acuerdo, porque en ese caso nos convertiríamos un tema que exige a lo mejor 3/5 o 1/3 en una especie de cuasi unanimidad por la oposición, el derecho de oposición del comunero. En el caso de que ese comunero o nadie aportara esa alegación de que yo soy propietario afectado, en la Junta no cabría la opción de hacerlo, más que nada para fijar un plazo preclusivo en la convocatoria, en virtud del cual, pasado el plazo, ya no habría opción a alegar eso el día de la Junta. Y en todo caso, también por terminar de completar lo que el argumento, esa oposición del comunero no afectaría al acuerdo de la comunidad, porque el acuerdo de la comunidad seguiría siendo válido puesto que se ha obtenido por las mayorías. Digamos que afectaría a la ubicación en este caso del aparato de aire acondicionado, y lo único que daría lugar es que, pues en lugar de instalarlo debajo de su ventana, pues se tuviera que instalar a lo mejor en la terraza y tirar unos cables por la fachada para darle servicio y evitar perjuicios. Pero el acuerdo de la comunidad seguiría siendo válido, ¿eh? Estamos hablando de cosas distintas, no invalida el acuerdo. Y además, en el concepto de oposición, la gente confunde el derecho de oposición por el perjuicio con pues la comodidad. La gente confunde a veces esa oposición, derecho de oposición, con la comodidad. Y no es la comodidad lo que prevalece, sino una justificada oposición en base al perjuicio. Y el perjuicio tiene que ser objetivable, a no confundir con la mera comodidad del comunero que no quiera que la obra se haga en esa ubicación. Vamos con la siguiente. ¿Deben adaptarse también las piscinas para que también sean accesibles? Totalmente. Efectivamente, la accesibilidad es universal, como hemos dicho antes. No se trata de... Antes se hablaba exclusivamente, cuando dice el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solo se hablaba de los entornos físicos. Pero ahora mismo, además es que claramente es un entorno físico. Si no existen las rampas necesarias para poder acceder, las personas con minusvalía o las mayores de 70 años, no existen las barandillas o las pasarelas que permiten que puedan tomar el baño y que puedan hacer en definitiva uso de un elemento común, por supuesto se pueden reclamar y la comunidad vendría obligada a ejecutarlas. Continuamos. Una cuestión es que la comunidad esté obligada a acometer obras destinadas a cumplir las condiciones básicas de accesibilidad. Y otra cosa es que el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal diga que no se requiere el acuerdo de la comunidad, ya que ésta debe adoptar el acuerdo y decidir la forma de ejecución. ¿No es así? No, es decir, esas obras, las que cumplen los requisitos básicos de accesibilidad, estas son obligadas, se pueden exigir por cualquier comunidad, por la Administración, y la comunidad viene obligada a ejecutarlas. Bien las de requisitos básicos, como hemos dicho antes, o
ajustes razonables para alcanzar la accesibilidad 10.1a o 10.1b. Lo que sí se puede decidir en Junta, y se decide en Junta y se tiene que aprobar en Junta, es la forma de distribución del pago, de la derrama. Es decir, eso sí que se tiene que votar y se tiene que decidir. Continuamos. A ver, bueno, yo respecto a esto, es que estoy cansado de leer de este tema, que es al final hay que ser prácticos, es decir, Junta va a haber. Es decir, Junta va a haber sí o sí, es decir, por mucho que sea obligado. Incluso en esa Junta, nos guste o no nos guste, salvo que sea una obra obligada por la Administración, incluso puede haber una mayoría que se oponga a aquella obra que el comunero que la pide entienda que es necesaria. Por lo tanto, acabaremos en el tribunal, salvo que el comunero que cree que sea necesaria la ejecute por sí mismo, con lo cual no tendrá derecho de reembolso según el Supremo. Con lo cual, es que es una cuestión de que si nos viene un propietario que ha estudiado y que sabe mucho y nos dice que es obligado y no hace falta convocar Junta y que hagamos y tal, yo si fuera el administrador o si fuera el presidente de la comunidad le diría, sí, tú me puedes decir lo que tú quieras, pero aquí convocamos Junta y entre todos decidimos si es obligatoria o no, y si no te sale, pues contratas un abogado y te vas a demandarlo, pero Sí, digamos, lo que yo ocurre como es que administrador... indudablemente la Junta se convocará porque si hay mayoría ya no se necesitará que sea obligatoria, es que si hay mayoría, o sea, es por virtud del acuerdo de la Junta, si tenemos la mayoría suficiente para instalar el ascensor. Estamos hablando de los casos en que no exista efectivamente esa mayoría. Cuando no exista esas mayorías, entonces, si se sufraga por parte del discapacitado mayor de 70 años, se sufraga lo que exceda de las 12 mensualidades de gastos comunes, deviene obligatorio. Luego se podrá... Luego, efectivamente, se continuará la Junta o se acordará otra Junta donde se distribuirá la forma de pago, cómo se va a hacer de una manera o de otra. Lo que nos dice la ley, el artículo 10, es que serán obligatorias, es decir, a solicitud de un propietario de la Administración. Lo primero, las necesarias para la conservación, el mantenimiento, no solo de obras de seguridad o habitabilidad, sino sobre todo de accesibilidad, condiciones básicas. En teoría, si eso lo pide cualquier vecino, pues resultaría obligatoria. Ahora sí, indudablemente se tiene que haber, Junta tiene que haber para determinar si se va a pagar de una manera, se va a pagar de otra, cómo se distribuyen las cuotas, etcétera. Por ejemplo, cómo se distribuyen en el caso de que el ascensor haya 4 plantas, lo que hemos visto antes, y digan algunos vecinos, oye, pues el de la 4ª planta que pague más, que para eso va a hacer el más gasto y va a revalorizar más su piso. Continuamos. Tengo un vocal que se cree presidente, quiere ser informado de todo y se cree dueño del edificio. ¿Cómo le puedo limitar? Don Vicente... cesándole de vocal. Ya correr. Expulsándole. Cláusula Bonet. Cláusula Bonet. La cláusula Bonet. Vamos a ver, el vocal es que, claro, la gente... soy vocal de la Junta Directiva y posiblemente habrá hecho 300.000 tarjetas para distribuirlas por toda la comunidad de vecinos en este tema. El vocal de la Junta Directiva no es nadie. Es decir, por mucho que el vocal quiera, el vocal no puede, lo único que puede es ejercer sus derechos como comunero, pero como vocal de la Junta Directiva no tiene mayores privilegios que un comunero que no es vocal de la Junta Directiva. Con lo cual, con no hacerle caso, sobra. Lo único que tiene derecho es, en base al artículo 16, plantear puntos que se incluyan en la convocatoria del orden del día, pero el vocal no tiene mayores privilegios que cualquier comunero en la Junta de Propietarios. Continuamos. Mis felicitaciones por la ponencia. Mi consulta es vivienda, propiedad de persona mayor de 70 años en última planta de edificio, en el que está aprobada la bajada del ascensor a cota cero. A esta última planta no llega el ascensor, por lo que no es accesible. El propietario solicita en Junta que el ascensor llegue hasta su planta. ¿Está la comunidad obligada a asumir este gasto o debería ser el propietario mayor de 70 años quien asumiese el sobrecoste de ampliar una parada? Gracias por su respuesta. Bueno, yo creo que la regla se aplica a la regla general, ¿no? Si es mayor de 70 años o discapacitado, pues entonces se tiene que aplicar la regla general. La comunidad viene obligada a acometerla, a llevarla a cabo y en el caso de que exceda de 12 mensualidades de gastos comunes y, bueno, descontadas incluso las ayudas públicas, si lo sufraga el propietario mayor de 70 años, por supuesto que vendría obligado. Si sufraga el exceso, vendría obligado. Y ya, por supuesto, si se obtiene por la mayoría simple, pues también vendría obligada. Pero vamos, se aplica la regla general, no hay ninguna distancia. Del mismo modo que se va a bajar a cota cero para el beneficio de todos, pues si hay uno que vive en el edificio que resulta que a él no le llega, pues son las típicas casas, he visto algún caso, son las típicas casas de los porteros antiguos, que se lleva el ascensor a la 6ª planta
y entonces el portero vivía en la 7ª que subía andando por la escalera. Luego al final se ha desafectado, se ha vendido a un particular y ese particular pues a lo mejor dice, oiga, yo quiero que suba el ascensor más para arriba, porque yo vivo en el 7º, yo también soy miembro de esta comunidad, pago igual que todos, entonces yo creo que se tiene que aplicar la regla general. Y yo añadiría un matiz a lo que ha comentado César, que es independiente. Estamos hablando de que ya existe un acuerdo de la Junta de Propietarios de instalación de ascensor. Por tanto, para el cálculo del importe de la cuota, que de las 12 cuotas, etcétera, no estaríamos hablando de la instalación del ascensor, sino de subir desde la 6ª planta a la 7ª planta. Es decir, con lo cual, evidentemente no van a cubrir las 12 cuotas y sería un acuerdo obligatorio para la comunidad. Eso es el matiz que quiero decir, en el sentido de que ya no podemos contar el ascensor entero, sino solamente la parte que se está privando de accesibilidad. Claro, y con seguridad será menos de los 12. Además, en este caso resulta curioso porque podemos poner más azúcar en la polémica que estamos hablando, y es que como el Supremo acaba de decir que se puede adoptar el acuerdo de que los pisos más altos paguen más en el tema de ascensor que los pisos más bajos, resulta que esta persona que no tiene planta o no tiene acceso de ascensor estaría pagando ascensor más que pisos inferiores cuando él no puede acceder al ascensor en base al criterio del Supremo, lo cual sería kafkiano. Este es un argumento que los dejamos encima de la mesa de broma, pero que está ahí para darle todavía más derecho al propietario de la última planta, que va a pagar más que los demás, pero sin embargo no tiene ascensor, salvo que tenga cláusula de exención del pago de gasto de ascensor, que como no la tenga, pues va a ser complicado, con lo cual estamos todos de acuerdo. Continuamos. ¿Podemos presentar un monitorio de propiedad horizontal contra un copropietario de un local garajes en proindiviso por la parte de su cuota pendiente o tendremos que demandarle por la totalidad de la deuda del local o garajes? A ver, si no, entiendo que es reclamar al copropietario de un piso o local la parte proporcional. Hombre, como poder, podemos hacer lo que queramos, pero vamos, yo creo que no compensa. Es decir, hay que reclamarle la totalidad, es una obligación solidaria, se le reclama todo y ya está. ¿Poderle reclamar menos? No habrá ninguna duda que podremos reclamarle menos, ¿no? Es decir, incluso hay una sentencia de Audiencia Provincial de Madrid que desestima una obligación solidaria, lo digo como curiosidad, es decir, por los actos propios de la comunidad, porque durante muchos años había girado la cuota al comunero de ese local conforme a la proporción de su propiedad en ese local. Y de repente, cuando deja de pagarlo, se le reclama la totalidad por la obligación solidaria. Aquí apreció la Audiencia Provincial de Madrid, yo creo que no, yo creo que es decir, hay que evitar esto, es decir, hay que dirigir la cuota íntegra a cualquiera de los comuneros, punto. Y así nos evitamos problemas para el futuro y no hay más. Y a la penúltima pregunta, ¿una representación falsa será anulable, punible, si el representado inválidamente lo denuncia, pero no es denunciable por el administrador? Una representación falsa es subsanable, es decir, si uno presenta una representación que es falsa, en primer lugar hay una responsabilidad penal. Como es responsabilidad penal, será cuestión prejudicial respecto a la posterior cuestión. Se puede llevar a la vía penal, se puede presentar una denuncia, que sería lo correcto porque se está falsificando un documento privado. Una persona ha llevado al administrador de fincas un documento falsificando la firma de una delegación cuando el representado no existe, o sea, el representado no ha firmado ese escrito. La solución, en el caso de que esto ocurriera, sería una diligencia de subsanación por el 19 de la Ley de Propiedad Horizontal y, en consecuencia, el mismo administrador de fincas sería el que cambiaría, en el sentido, quitaría la validez de ese voto con independencia de luego proceder a la vía de la presentación de una denuncia por la vía penal por el 395 del Código Penal. Ya, finalmente, la última. ¿Se puede quitar el uso de algún servicio al moroso como la piscina o el pádel que no sea necesaria para la habitabilidad si se aprueba previamente en un punto del orden del día? Bueno, esto lo ha resuelto la Dirección General de los Registros Sanitarios en una resolución del año 2012. Además, es un tema de mazarrón de la registradora de la propiedad que se denegó a inscribirlo y finalmente sí, pero lo ha restringido solamente a aquellos servicios que no sean necesarios para la habitabilidad. Esto se llegó a plantear, recuerdo, en el Congreso de Baleares. ¿Recuerdas, Pau? Se planteó este tema porque Manuel Altava Laval planteó el tema cuando se dijo, como la piscina no es un servicio para la habitabilidad, igual que las zonas recreativas, se llegó a plantear el tema y lo pusimos encima de la mesa, en aquella mesa redonda, recuerdo, si a los hijos de los morosos se les podía aplicar la restricción del uso de elementos no necesarios para la habitabilidad. Es decir, el uso de la piscina al hijo del moroso
que si se le puede quitar, o el conserje le va a decir al hijo del moroso que no vaya a jugar a los juegos recreativos. Este es un tema realmente curioso. Yo entiendo y se llegó a la conclusión en Baleares que la restricción de elementos de servicios no necesarios para la habitabilidad tan solo lo serían para los comuneros morosos, no para los descendientes de los comuneros morosos, pero no podemos privarle del uso de ascensor o de otros elementos necesarios para la habitabilidad. Sí, vamos, yo es por poner un poquito de polémica, vamos, la resolución de la Dirección General la conozco, pero yo lo veo difícil, sinceramente, y es meternos en un problema. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista del administrador, es decir, que yo intentaría no establecer estas normas porque al final, ¿cómo las vamos a ejecutar? O sea, la potestad sancionadora, como decía antes, es una potestad que tiene que tener una fuente legal y quien empieza con prohibir la piscina termina sancionando con una multa de 30 euros cuando el niño utiliza la piscina de 3 a 5, que hemos dicho que no se puede utilizar, o cuando juega con la pelota o va en bici por los soportales de la urbanización. Yo creo que como administrador yo evitaría establecer este régimen sancionatorio que no va a llegar a ningún sitio y que nos va a poner cuál es el régimen sancionatorio. Es decir, quien dice que eso, o sea, se nos plantean muchos problemas de potestad sancionatoria que yo creo que si fuera administrador intentaría convencer a mis comuneros que ese no es el mecanismo. El mecanismo es privarle de derecho a voto y reclamarle en el juzgado la deuda, ¿no? Es decir, porque si no... Correcto, esto es lo que tiene amparo legal. Lo demás es meternos en un berenjenal importante y perdón por la palabra. Yo ahí estoy con Gonzalo, es decir, hay que restringir mucho las limitaciones de uso a los propietarios porque pasa ahí, es decir, la abuela se puede bañar, el hijo se puede bañar, pero no se puede bañar el moroso, y la mujer sí se puede bañar o es morosa también, porque es también propietaria. Es un absurdo y sinceramente genera conflictos. Yo entiendo muchas veces las comunidades de propietarios que están hasta las narices de que... y perdonad la expresión, están muy cansados de la gente que no paga y están utilizando los servicios comunes y que sus reacciones pues no lo utilizan. Bueno, pero yo creo que como administradores ahí tenéis que intentar pues poner un poco de sensatez, porque el problema no es la adopción del acuerdo, el problema es ejecutar el acuerdo. Ahí es donde vas a poner en un problema al conserje, vas a poner un problema al que sea presidente, porque el conserje llegará un momento que diga, pues yo no quiero saber nada de esto porque a mí no me pagan para sacar gente de la piscina. Y entonces al que está vigilando, si tienes un vigilante en la piscina, ¿es él el que tiene que sacar al crío? Bueno, eso me parece, sinceramente creo que debéis intentar que se establezcan lo menos posible. A mí siempre me ha parecido más eficaz una sanción económica, que además es donde más duele, y que en un momento determinado se ejecuta y se puede llevar hasta que incluso podáis adquirir la finca y ese moroso desaparezca de la comunidad. Pero, sí. Por eso digo... Además, se ha presentado ya alguna denuncia penal por coacciones por este tema, porque efectivamente en Alicante yo recuerdo que se presentaron hasta 3 denuncias por este tema, por la privación de servicios comunes, porque uno está en principio regulado. La vía penal se está utilizando para esto, porque el moroso es atrevido. Sí, sí. Y él conoce sus derechos, pero las obligaciones para los demás. Sí, eso es verdad. Como estamos en familia, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, que no quede en el tintero la posibilidad. Mira. A ver, que tenía el micrófono por ahí, creo, ¿no? No, pero ¿por qué se van? Ahora mismo salen. Sí, sí. Ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Hasta qué punto la comunidad tiene que hacerse cargo de un problema de agua de esa azotea o ese trocito de terreno que tiene el propietario, que habría que ver si en el acta o en la compraventa es uso privativo suyo y conlleva el mantenimiento de esa terraza?
Gracias. Bueno, pues aquí, si la terraza es elemento común, aunque tenga el uso privativo un propietario, desde luego viene obligada la comunidad de propietarios a reparar todos los daños, lógicamente, que no provengan del mal uso de esa terraza por parte del propietario que tiene el uso privativo. Pero es una regla general, tanto en las terrazas de ático como en las terrazas que son las patios de luces, que son estructura del edificio, pues la obligación como elemento común de hacer la reparación viene impuesta a la comunidad de propietarios. Como digo, hay algunas excepciones, en algunas sentencias se han puesto cuando el daño en esa terraza pues proviene del mal uso del propietario que tiene ese uso privativo. Vamos a imaginar que el tío tiene allí, pues a saber, no sé qué máquina, no sé qué cosas, destroza todo el solado y entonces luego le pide a la comunidad que le arregle y le ponga el solado nuevo. Pues no, en esos casos no tendría derecho. Es decir, se podría poner que no ha derivado del paso del tiempo, no ha derivado de una manera fortuita, sino de un mal uso que le ha hecho. Incluso se han planteado casos de inundaciones en los bajos comerciales en los que pues se ha negado la indemnización porque la terraza estaba sin limpiar, completamente sin limpiar, muy sucia, con los sumideros completamente atascados, cuando esa limpieza venía obligada para el propietario que tenía el uso privativo. Pero la regla general es que tratándose de elementos comunes, como son, formando parte de la estructura del edificio, la obligación de la reparación venga impuesta a la comunidad. Correcto, yo creo que es una cuestión de prueba, en efecto, lo ha explicado muy Cesáreo. En ese sentido, yo lo digo porque yo establezco una regla cuando resuelvo este tipo de procedimientos, que es que hay que distinguir si el origen viene o no del mal uso del solado de la terraza. Es decir, el mantenimiento del solado de la terraza es obligación de aquel que está haciendo un uso exclusivo de ese elemento. No solo es la limpieza, sino si se rompe una baldosa tendrá que repararla, porque rota una baldosa, entra agua y entonces ya se estropea todo el sistema de impermeabilización de la cubierta. Pero es que yo como propietario del tercero no tengo acceso a saber si esa baldosa está rota, por lo tanto deriva de esa obligación. Si esa obligación, si el daño viene de una falta de mantenimiento adecuado, pues no responde la comunidad, pero es una cuestión de prueba compleja. Hemos puesto varias con las claraboyas. ¿De quién es la obligación de arreglar la claraboya? Pues de la comunidad de propietarios, porque el vecino no puede estar cada 2 años que le echen todo el gastarse todo el dinero, a que le hagan el cerramiento, todo eso. Si el hombre hace un uso ordinario con arreglo a su destino de la terraza y está lloviendo al 3×2, el calor, el frío, resquebraja en la tela asfáltica, pues eso quien se lo tiene que estar arreglando cada 2 años es la comunidad de propietarios, no puede venir el hombre obligado a estar haciéndolo. Los efectos estructurales son de la comunidad. Otra cosa es que en elemento común de uso privativo, pues que también exista, por ejemplo, el mantenimiento a cargo de los comuneros que usan esos elementos, aunque sea de elemento común de uso privativo, pero los comuneros tampoco quedan exentos. Ahora bien, salvo defectos estructurales y generalmente en tema de impermeabilización, en tema de agua, en tema de humedades, la responsabilidad es comunitaria, como estamos diciendo, salvo probanza del daño causado por el comunero. Que habría que distinguir, además, habría que distinguir el contenido de los estatutos, es decir, es lo primero que nos tenemos que acudir. Si los estatutos establecen que es uso privativo y obligación de mantenimiento por parte, a cambio del uso privativo, obligación de mantenimiento, pues la comunidad de propietarios, digamos, podría exigirle a esta persona que lleve a cabo las obras. Pero, claro, es que son 2 niveles, que es un poco lo que estamos hablando. Una cosa, ¿quién tiene la obligación de reparar? La comunidad de propietarios. ¿Quién tiene digamos, frente a quién puede repercutir la comunidad de propietarios esa reparación? Porque, en definitiva, si el propietario de la terraza, que tiene obligación de mantenimiento, no repara, el que resulta perjudicado no es el propietario de esa terraza, sino el vecino de abajo al que le cae el agua. Y la comunidad tiene que darle una respuesta a ese vecino de abajo al que le cae el agua y tiene que reparar. Y luego podrá repercutir y repetir esas cantidades contra quien, estatutariamente tiene la obligación de hacer esos gastos de mantenimiento. Pero siempre la comunidad tiene que ir por delante. Bueno, pues yo creo que ya habéis cumplido. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues solo una, porque nos tenemos que ir ahora, sí que ya nos tenemos que ir. Llevamos 1 hora y pico de retraso. Nada, es rápido. En una instalación de un ascensor, de un portal de un edificio que tiene 4 portales, tenemos un minusválido en uno de los portales y en ese es en el único que ha salido el acuerdo de montar ascensor. 5 presentes, de los cuales 1 era representado, por lo tanto 4 presentes y 1 representado que votó que no. Hicimos una primera votación y salieron 3 en contra, incluidos el representado, y 2 a favor.
En ese momento, el minusválido manifestó su intención de demandar a la comunidad. Por lo tanto, quitando a ese representado, que ya era que no, los otros dos noes se convirtieron en sí. Ese propietario que delegó su representación, que nos llegó por email, nos llama ahora, ha salido sí al ascensor y manifiesta que esa segunda votación fue por coacción. ¿Sería correcto? Tendrá que acreditar que ha habido una coacción en la segunda votación. De todas formas, ¿hay subcomunidades? ¿Eran 4 votadas con subcomunidades o no? No había, pues entonces, es que entonces se tiene que convocar, o sea, tiene que ser la mayoría de todo el edificio. Si no hay subcomunidades, tiene que ser la mayoría ordinaria, pero de todos los vecinos. No el hecho de que haya 4 portales significa que puedan votar exclusivamente los que viven en ese portal. Si no hay una subcomunidad separada, no tienen subcomunidades cada uno de los portales, la regla que se tiene que aplicar, a mi modo de ver, es la de la mayoría de todo el edificio, aunque sea solo se pida en uno de los portales. Pero los pagos del ascensor le vamos a hacer individualizados solo para ese portal. Claro, es que eso es un acuerdo de distribución del gasto que se puede hacer por parte de la comunidad y que puede ser aprobado libremente. Claro. Es decir, que la comunidad aprueba la instalación del ascensor y que los gastos de ese ascensor lo hagan frente a los propietarios de la escalera 4. De aquel portal donde se va a hacer. Claro. Es que existe la creencia de que las comunidades con portales, los portales votan los acuerdos por portales, y eso no existe, como muy bien ha dicho César, en el caso salvo que exista una subcomunidad. Comunidad creada, dada de alta y debidamente separada. Otra cosa que se puede hacer es que la comunidad como tal vote que en el portal X se vaya a instalar un ascensor por la doble mayoría y que se adopte, como muy bien dice Miguel Ángel, el tema de exención de acuerdos, exención de pago del gasto de ascensor respecto al resto de portales, porque no lo van a tener, y respecto a ese portal, la distribución del gasto, como muy bien mantiene Miguel Ángel. Pero la creencia es errónea de que los votos por portales existen si no hay subcomunidades, y eso es un error. Es un asunto complicado, llevará a tribunales, porque a ver cómo se distribuye la derrama. Al no haber una subcomunidad, si hay esa querencia de los vecinos que tienen la mayoría, porque lógicamente los que no van a resultar beneficiados por el servicio van a oponerse a satisfacer luego una cuota relevante de ese gasto, lo lógico es que lo tengan que sufragar, o se va a votar que se sufrague solo por los propietarios que van a resultar beneficiados. Y eso, que el Tribunal Supremo lo hemos visto, que lo ha bendecido en función de quiénes son los que van a hacer, pero eso generará problemas, seguro. ¿De dónde es la comunidad? ¿De dónde es la comunidad? De Cantabria. ¿De dónde? De Cantabria. Ah, de Cantabria. No, es que si era Albacete, digo, tendré que apuntarlo. Cuando se llegue el asunto, ya tengo la suerte de que me abstengo y ya la ven otros compañeros. Claro, digo, por eso le he preguntado, como sea Albacete, apúntate lo que estás diciendo, ya tienes la sentencia puesta. Bueno, lo que pasa es que ahí tiene que tener en cuenta que podrá ser obligatorio, yo si quiere, después yo respecto a la distribución de gastos, o sea, esto habría que verlo porque, o sea, para que pueda entrar en los 12 meses posiblemente vaya a entrar. Claro que entra. Obligatorio. Claro que entra. Eso es lo que digo, que va a ser un lío. Por eso. Ojo con la distribución, yo no validaría tanto que la distribución. Al final lo que tendrá que acabar es con todos los portales con ascensor. Claro. O si no, los otros portales pagarán el ascensor del Probablemente si los demás saben que tienen que pagar también el ascensor del bloque 3, pues dirán, pues vamos a ponerlo a los 4. Pero, en fin. Bueno, pues nada, pues yo quería daros las gracias a los 4 magistrados intervinientes. ¿Perdón? Ah, no, quería que sí. No. Sí, ahora sí. Bueno, no es una pregunta, simplemente manifestar que yo llevo en estos últimos años asistiendo a varios encuentros y congresos, y la circunstancia que se ha dado esta tarde aquí de que a preguntas de los administrados haya 4 magistrados de este peso, 4 pesos pesados, contestándonos a las preguntas, incluso debatiendo entre ellos y aportando a cada uno de ellos, es un privilegio y quiero daros las gracias. Por eso quiero dar... Por eso precisamente estoy aquí yo para darle las gracias también en nombre del Colegio Administrador de Fincas y sobre todo de todos los asistentes. La verdad, dar las gracias a todos porque de verdad ha sido magistral la jornada jurídica de esta tarde. Creo que debemos ir cada año repitiendo estas jornadas jurídicas porque son donde realmente los administradores de fincas pues, aprendemos
a gestionar nuestros despachos y a resolver los problemas que nos vienen diariamente. Pero yo sobre todo estoy aquí para pedir disculpas, por supuesto, a vosotros por vuestro trabajo, porque sé y soy consciente de que habéis estado mucho tiempo preparando esta jornada jurídica para exponer en Albacete, pero por problemas de organización, pues al final lo mejor de la tarde, que serían las conclusiones, pues no las hemos tenido que saltar. No las hemos saltado, hemos podido salvarlas, pero hay poquita gente. Entonces me da mucha pena. Pido disculpas en nombre del Colegio de Administradores de Fincas y de la organización. Lo que sí está claro es que se van a publicar todas las ponencias, ¿no? Pero estas conclusiones para que las tengáis todos vosotros. Os pido disculpas también a todos los colegiados que no habéis podido asistir. Los que estáis aquí, pues mira qué privilegio. Gracias. Bueno. Gracias a Llanos Játeva como presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca. Gracias a todos ustedes por esta jornada jurídica, que ha sido muy interesante incluso para los que no somos colegiados como yo de administradores de fincas, que me ha parecido interesantísimo este turno, además, de preguntas. O sea que gracias, disculpas de nuevo. Y ahora sí, recordarles a ustedes que en su programa de mano llevan los horarios de los autobuses. Les están esperando en la Plaza del Altozano, que es justo la paralela, conforme salimos, es la paralela cuando van a encontrar la Plaza del Altozano, ahí para que les lleven a cada uno de los hoteles en los que se encuentran. Luego en el programa de mano lo tienen, así que disfruten de la velada. Mañana nos vemos a partir de las 9:30. Gracias.